Perfectísimo. ¿Qué tal, amigos del Precio de la Fama? Estamos Carlos Uriel y una servidora con nuestra queridísima Leti Calderón. ¿Cómo estás, Leti? Bien, Anita, qué gusto verte, Carlos, qué gusto. Oye, cuéntanos de esta historia que ya vi ayer, ya se estrenó, que se llama Madre en Alquiler. Un tema polémico y difícil, porque tú eres una mala, muy mala. Muy mala, Anita, muy mala. Fíjate que sí, ha sido un personaje muy complicado, muy complejo. Esta serie de Madre de Alquiler salió el 14 de junio por Netflix y estoy súper contenta, muy agradecida de que Netflix se haya fijado en mí y me haya invitado para sumarme a este proyecto tan atrevido, porque tú sabes que tengo 40 años en Televisa, donde me han arropado y me han dado trabajo por tantos años y espero que me sigan arropando y dando trabajo, pero también me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de trabajar en otras plataformas y poder hacer otro tipo de personajes y sobre todo tocar temas tan fuertes como el que estamos tocando en esta serie, como es el vientre de alquiler, la discriminación, nuestros indígenas, la presión social, etcétera, etcétera. Completamente. Mi querida Leti, un gusto saludarte, pero platícanos, ¿cuáles fueron los desafíos más importantes que enfrentaste al interpretar a Nora en Madre en Alquiler? ¿Hubo alguna escena en particular que te resultara especialmente desafiante o emotiva? Cuéntanos. Ay, mi amor, pues mira, la verdad es que es un personaje muy complejo, completamente diferente a mí. Para empezar, es un personaje muy frío, un personaje que está acostumbrado a utilizar a la gente para su propio beneficio, utiliza a los hijos, contrapuntea a los hijos los tiene compitiendo por el cariño y el reconocimiento de la madre. Por supuesto, es una mujer elitista, una mujer perfeccionista, una mujer con poder y que abusa de ese poder. Y ella quiere un nieto de su hijo, ya tiene un nieto de la hija, pero la desecha, ¿no? De alguna manera no le importa. Ella quiere un nieto de su hijo. Y al no tener, la nuera, al no poderse embarazar, dice que es una mujer que no sirve. Imagínate tú qué feo. Y luego, Sí. cuando se entera que pues, el hijo se siente tan presionado de que la mamá le está pidiendo un nieto y un nieto y un nieto, pues se ven en la obligación de rentar un vientre y ellos a su vez de abusar de una indígena. La Claro están que obligando Sí. a, ¿no? Por medio de la presión y todo, a embarazarse y a rentar su vientre. Entonces, a Nora, pues no le gusta que renten un vientre, pero cuando se entera que es de una indígena, peor. Y luego, gracias a un medicamento que ellos están probando, que se lo da la química se lo da a Shani, al personaje de Jenny, nace con una malformación física, uno de los nietos. Entonces, para Nora es muy fácil decir, no me sirve, aunque sea su no. propia sangre, ¿sabes? Sí. Entonces, es una persona que ella no acepta lo que no es perfecto, discrimina. Entonces, obviamente ustedes saben que yo tengo un hijo con síndrome de Down y lo que más, a lo que más me he dedicado ahora y seguiré luchando es por los derechos y el respeto hacia la gente que tiene alguna discapacidad física o intelectual. Entonces es completamente diferente a mí el personaje. Entonces había textos que de verdad no podía decir. De verdad, de verdad. Hay un texto que le digo al hijo, no rentes un vientre, cambia de mujer. Ay, qué horror. No, tú Qué con tan fuerte buena mamá, estuvo eso. tú que eres tan buena mamá. Sí, sí, Imagínate. hazme el favor, o eso, de que sabiendo que es su nieto, no me sirve, deshazte de él. Yo en mi familia no hay nada imperfecto. Son cosas fuertísimas que de verdad muchos textos, gracias a los directores, a Walter y a Jorge, lo pude decir, Anita, Carlos, porque de veras, aunque yo sé que es actuación y lo que tú quieras y mandes, hay cosas que cuestan trabajo entenderlo y yo para actuarlo necesito entenderlo primero.
Entonces, de qué herramientas me agarré para poder decir estos textos? Pues de la doble moral que usamos y que tenemos los mexicanos. Todo el mundo, pues, pero creo que los mexicanos tenemos una doble moral. Todos en alguna vez en nuestra vida hemos rechazado a alguien o por su tono de piel, o por su físico, o porque es gordito, porque es chaparrito, porque es narigón, o porque usa lentes, o porque no es de nuestra clase social o económica, o porque tiene una discapacidad física o intelectual. Todos, absolutamente todos, hemos hecho alguna vez en nuestra vida una discriminación. Entonces, ojalá que ese personaje que es horrendo, el de Nora Huizar, y esta serie sirva para concientizar a la gente de que eso no se hace, que está mal, que no se ve bonito, ¿no? Completamente, ¿no? Y más porque tú eres una gran mamá. Justo te quería preguntar, ¿tu hijo ya vio la serie o qué opina al respecto de ese personaje? Tú que de alguna manera siempre has tenido ese cariño, ese amor y de repente verte a ti en otra faceta o que estás actuando, ¿qué opina al respecto? Mira, Carlos, te tengo que confesar que para la novela, Luciano era el que me acompañaba a ver la novela. Y Carlos, pues, de repente, porque él es más de series y tal. Entonces, ahora que estoy en una de sus plataformas, que él ve puras series de Netflix y tal, me dice, mamá, no puedo creer que estés de Netflix, ¿no? Y entonces, pues estamos viendo juntos la serie. Entonces, está padrísimo porque nos sentamos, nos acostamos los tres en la cama a ver la serie. Ellos están muy contentos de verme actuar. Me dicen que qué mala soy, obviamente, ¿no? Y Luciano me dice, mamá, qué mala, mamá, eso no se hace. Pero sabes que se está dando cuenta, ¿no? Que también hay gente mala y le digo, mi amor, también por eso tienes que cuidarte y te estoy arropando con todas las herramientas porque no toda la gente es buena, desgraciadamente. Entonces hay que preparar a nuestros chicos o a nuestros hijos en general, pues, pero creo que nuestro grupo de gente con discapacidad pues, es más vulnerable. Y por otro lado, pues, Carlos está feliz de que pues, él que se la pasa viendo series, pues estamos viendo series junto con él. Y hablamos todos los temas, porque Carlos me decía, mamá, ¿qué es eso del vientre de alquiler? Y me decía, pero pues si ella quiere embarazarse, le digo, sí, es un tema complicado y complejo, ¿no, Anita? Porque pues tú me podrás decir, oye, pues si yo le quiero rentar a mi hermana o prestar mi vientre a mi mejor amiga, a mi prima, pues claro, es un tema polémico, pero rentarlo, ¿lo harías? O sea, ¿lo rentarías? O dos, que te obliguen, ese es el tema, ¿no? Sí, Y porque ojalá, Sí. perdón, y no, ojalá que fíjate. este tema traspase el entretenimiento y podamos llegar a otros niveles con este tema, porque son temas que existen y que tenemos que trabajar y que tenemos que, como sociedad, llegar a un acuerdo, ¿no? Claro, porque te iba a decir Completamente. que yo tengo una amiga que rentó un vientre, pero por deseo propio, y la chava lo quiso hacer por deseo y estuvo bien, y ahora la nena está hermosa. Pero en casos en donde te obligan o lo haces por necesidad económica y luego lo que le va a pasar a la protagonista en esta historia, pues sí, sí está muy complicado. Sí, porque claro, aquí estamos viendo esta historia de Shani, que ella pues ni siquiera tenía planeado ser mamá, ¿no? La obligan a tener, a embarazarse, pues, y luego tienen dos, ¿no? Y el bebé, el niño, como sale con esta deformidad, se lo dejan. Ella con el papá ya muerto, ¿no? Entonces dices, ay, no quiero contar la historia porque hay mucha gente que no la ha visto. Pero, y ella tiene que salir sola adelante, que también es un tema que evidentemente lo hemos vivido desde hace muchos años y hoy en día es mucho más actual y mucho más fresco, que hay muchas mujeres que salimos solas adelante con nuestros hijos, ¿no? Pero en el caso de Shani, que además es indígena, que se tiene que enfrentar a la discriminación, una por ser madre soltera y dos por ser indígena, es un tema, ¿no? Entonces es una mujer que lucha contra todas estas adversidades y tienen que ver la serie hasta el final para ver en qué termina todo este rollo, pero a mí me parece que es una serie que tiene muchos suspensos, muchas sorpresas, melodrama también,
¿no? Y bueno, obviamente, ¿qué te puedo decir? Yo grandes actores en el sentido de que yo aprendí muchísimo de todos los compañeros con los que trabajé, porque pues muchos de ellos ya son lobos de mar, en las series, en películas, en teatro, que yo no conocía y yo no había tenido el gusto de trabajar con ellos, como Luis Ernesto Franco, como Marcela Girado, Camila Celster, Alex de la Madrid, Fernanda Borges, Emanuel Orendain, Cecilia Toussaint, en fin, con la gente que yo participé y con los que están participando en la serie me parece maravilloso. Aprendí muchísimo porque también es un formato diferente a la tele. Entonces yo me sentía la nueva y entonces aprendí muchísimo y les agradezco mucho a mis compañeros, a mis directores, a las productoras, Marcela, Mónica, que me hayan arropado y me hayan tenido paciencia, ¿no? Y sobre todo eso, que me hayan dado la oportunidad de estar en ese proyecto tan interesante. Completamente. Ya por último, por favor, invita al público a que vean esta serie, mi querida Leti. Claro que sí, pues mira, desde el 14 de junio está en la plataforma de Netflix a 190 países, Madre de Alquiler, así que esperemos que la vean. Y me acaban de dar la noticia que estamos en segundo lugar en Estados Unidos. Aquí, en tan pocos días, estamos en primer lugar. Ojalá que así sigamos y pues esperemos sus comentarios y sobre todo, pues eso, que pueda llegar a concientizar en todos estos temas, además de ser entretenida, pues podamos dialogar y ser, platicar y discutir estos temas tan polémicos. Oye, nada más la última pregunta, porque ya sé que ya nos tenemos que ir. ¿Cómo te sentiste con Luciano como actor? ¡Ay, feliz! Pues hablando de eso, pues muy agradecida y él está muy agradecido porque sí se lo dijo al productor, a Juan. Dijo, oye, gracias por haber confiado en mí, por darme la oportunidad de cumplir uno de mis sueños, que es ser policía, ¿no? Entonces yo de verdad le agradezco mucho a Juan, porque sé que mucho lo hizo por mí, pero Juan también ha metido a mucha gente, o diferente, o con alguna discapacidad, o con, que pertenecen a otro grupo, o a un grupo de personas que todos somos seres humanos y todos somos uno, me refiero, ¿no? Pero ha tocado temas muy interesantes y pues haberle dado la oportunidad a Luciano, pues fue muy bello. Ojalá que todas las empresas tuvieran también esos sentimientos, ese bello corazón de contratar a gente con discapacidad. Pues Sí, muchas apoyo gracias, Leti. talentoso. Como siempre, un gusto verte y saludarte. Muchísimas Gracias, les gracias por mando la un beso a los dos, participación. que tengan un excelente fin de semana. Igualmente, Bye, muchísimas bye. gracias. Bye, bye. Gracias. Bye.